Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder encontrarnos una vez más para poder estudiar la palabra de Dios. La verdad que a medida que va pasando los días, uno va comprendiendo más y más algunas cosas que la Biblia nos comenta sobre esta última semana de Jesús antes de su muerte. Hoy día me gustaría comentarles que queremos hablar de un personaje de la Biblia que yo creo que muchas personas se pueden identificar con él porque eh, es muy, es muy fácil de identificarse con él. Pedro es un personaje de la Biblia que lo podemos notar como alguien que era muy apresurado, que hacía las cosas que a veces actuaba sin pensar, frecuentemente cometía errores, pero también a la vez veíamos una persona sincera, ¿no? Que quería seguir a Dios. Y, y quizás hablando un poquito de lo que Dios hizo a través de Pedro, es sorprendente, ¿no? Cómo Dios pudo obrar en la vida de Pedro de tal manera que Pedro llegó a convertirse en un personaje importante. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta en el libro de Hechos, nos cuenta muchas cosas de Pedro que nos hace ver cómo Dios pudo usarlo y a la vez nos da esperanza, ¿no? De cómo a una persona con tantos defectos Dios pudo hacer cosas a través de él y a la vez nos hace ver que también Dios puede obrar a través de nosotros. En Hechos 2 nos muestra, por ejemplo, que Dios usó a Pedro para que cerca de 3.000 personas acepten a Cristo y se bauticen. En el libro, bueno, en el mismo libro, en el capítulo 10, encontramos a Pedro como siendo usado por Dios en el 10 y el 11, capítulo 10 y 11 de Hechos. Dios usa a Pedro para hacer entender a la iglesia que tienen que predicar el Evangelio al mundo entero. A la vez también se presenta Pedro en el libro de Hechos como un instrumento de Dios para sanar gente, ¿no? Para sanar a personas. De la misma manera que también vemos ahí en todo el libro de Hechos a un Pedro que ejerce opinión, alguien importante dentro del grupo de los discípulos, ¿no? Así que Pedro se convierte en alguien muy importante. Sin embargo, una de las cosas que es muy admirable es cómo Pedro, cuando él negó a Jesús, podríamos decir que hubo una muestra ahí de cobardía de él, ¿no? Porque la razón de por qué negó a Jesús es porque él tenía temor de ser, de repente él, al asociarse con Jesús, quizás que a él lo puedan capturar también, ¿no? Había un cierto temor, la idea de los discípulos estar encerrados y todo, era ese temor también. Entonces, es sorprendente que ahí en la negación de Pedro se vea un Pedro con temor, con miedo, mientras que cuando Pedro muere, la tradición nos cuenta que él fue crucificado cabeza abajo. Y fue crucificado cabeza abajo a pedido de él, porque él iba a ser simplemente crucificado, pero él pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de, la, del, de ser, crucificado igual que Jesús. Así que en, en Pedro podemos notar cómo Dios puede obrar y puede ayudar a crecer a una persona en la vida cristiana, ¿no? Así que me gustaría, antes de leer dos pasajes de la Biblia, me gustaría orar un momento con ustedes para pedir la dirección de Dios. Querido Señor que moras en el cielo, te agradezco infinitamente por tu amor, por tu misericordia. Gracias por toda tu bondad. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en el estudio de tu palabra hoy y que lo que podamos aprender pueda ejercer influencia en nuestras vidas. Y de la misma manera también oramos por cada una de las personas que eh, están pasando por momentos difíciles hoy. Tenemos seres queridos, familiares que están pasando por momentos que son feos. Sabemos que esta pandemia está afectando mucho. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir y a la vez también bendecir todas las necesidades que puedan tener, Señor, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Te pedimos que tú puedas atenderlos, Señor. Ahora te pedimos que nos acompañes en este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora el primer pasaje que me gustaría leer se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice el pasaje de la Biblia, dice así:
Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuegos en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este pasaje de alguna manera nos hace encontrarnos en una parte de la vida de Pedro que le podríamos llamar el fracaso de Pedro, ¿no? Es decir, Pedro niega a Jesús no una vez, sino lo niega 3 veces. Y me gustaría comentar algunas cositas sobre este episodio para luego pasar a otro pasaje que también nos va a ayudar a entender algunas cosas para finalmente sacar algunas lecciones. La primera cosa es que Pedro, en esta situación que nos presenta la Biblia, Pedro no estaba preparado. Pedro, en la cena que había tenido con Cristo, Cristo le había dicho de que Satanás ha pedido zarandearlos, ¿no? Y Pedro parece que no lo había tomado tan en serio eso. Por otro lado, en el Getsemaní, Jesús le pidió a Pedro, junto a otros 2 más, que oren, que velen y oren. Y sin embargo, Pedro y los otros durmieron. Es decir, el Pedro que estaba en este momento ahí, era un Pedro que no estaba preparado para enfrentar ese momento. Entonces, eso por un lado. Otra de las cosas que nosotros podemos mostrar es que Pedro no solamente no estaba preparado, sino que en segundo lugar se había puesto en un ambiente de peligro. La mayoría de los discípulos habían huido y por eso quizás no negaron a Jesús, ¿no? Sin embargo, Juan, hay textos en la Biblia que nos muestran que él estaba cerca ahí, él no huyó, mas él tampoco ocultó su identidad y no tuvo ningún problema al parecer, ¿no? Hay algunos comentarios de Ellen White que también nos muestran un poco eso. Sin embargo, Pedro fue más, vamos a decir, fue más arriesgado. Él se metió en un lugar donde estaba más expuesto. Y eso le puso en mayor peligro y finalmente fue presa fácil y cayó, ¿no? Entonces, hay de por medio estas cosas, ¿no? Por un lado no estaba preparado y por otro lado se metió en un ambiente peligroso. Otra cosa más que el texto nos comenta es la mirada de Jesús. Por ejemplo, dice en el versículo 61, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Es decir, Jesús lo miró y Pedro dice que se acordó de lo que le había dicho. Esa mirada de Jesús, la Biblia no nos comenta qué significó, si fue un reproche, qué fue, ¿no? Sin embargo, Ellen White hace comentarios sobre esto y muestra de que esa mirada fue una mirada de compasión y una mirada de como que mostrándole, ¿no?, a Pedro de que era humano. Y a la vez ahí Pedro, el texto nos dice que recordó lo que le había dicho Jesús, es decir, él se dio cuenta de su condición ahí, ¿no? Y después de esto salió Pedro y lloró amargamente por todo lo que había hecho, ¿no? Entonces este es el episodio de Pedro, así, ¿no? Ahora, otro pasaje que me gustaría leer y comentar un poquito es en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, dice así: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió:
Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que aunque eras más joven, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Estos versículos nos cuentan otro momento de Pedro. Después que Pedro negó a Jesús, hay algunas cosas que nosotros podemos rescatar de Pedro. Para empezar, Pedro después de ese incidente no se apartó de los discípulos, sino que él estuvo con los discípulos. Nosotros si leemos ahí diferentes versículos en donde encontramos que los discípulos estaban juntos, Pedro estaba ahí, él estuvo, nunca se fue del grupo. Otra de las cosas que notamos es que Pedro, cuando llegó a este incidente, Pedro estaba en una situación de, vamos a decir, él no se había ido, pero él estaba ahí como que, ¿cuál es mi condición, no? Después de negar a Jesús, ahora ¿qué me espera, no? Esa era más o menos el tema de fondo que estaba en la vida de Pedro. Sin embargo, acá en esta conversación nosotros notamos de que Jesús, al hablar con Pedro, ahonda en un punto muy importante, y es el amor. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Es decir, al final de todo, lo que creo que va a determinar todo es eso, si amamos o no amamos a Dios. Amar a Dios es la base de toda la vida cristiana. Si nosotros estamos en la iglesia o siguiendo a Dios por otros motivos que no sea ese, son motivos cerrados. El motivo fundamental por lo cual tenemos que seguir a Dios y tenemos que comprometernos con Él es por el amor que le tenemos. Es decir, y ese amor es la respuesta al amor que Él ya nos dio. Entonces Dios, en este caso Jesús, le pone el punto, es decir, va al punto, ¿no? El amor. Y Pedro confiesa, ¿no? Ahí que sí, aunque en otras palabras, por la comprensión que uno puede tener del texto, en realidad es como que Pedro dijera, mira, aunque mi amor es perfecto, yo de verdad, sinceramente te amo, ¿no? Eso es más o menos la idea de fondo. Ahora, otra cosa que también acá se muestra en este pasaje es la misión. La misión, en cada vez que Pedro dice que ama a Jesús, Pedro le responde, en la primera vez le dice, apacienta mis corderos, en la segunda le dice, pastorea mis ovejas, y en la tercera es una mezcla, apacienta mis ovejas. Es decir, las tres veces, en otras palabras, es como que Jesús le dijera, demuéstramelo. Es decir, las tres veces como que dijera, demuéstrame tu amor amando a otros. Demuéstrame tu amor cuidando a otros. Demuéstrame tu amor ejerciendo un ministerio en favor de otros. Esa es la manera que tú me puedes demostrar tu amor, ¿no? Entonces, Pedro es restaurado y Jesús como que lo vuelve a encomendar la misión a él, ¿no? Y otra de las cosas que también ahí nosotros podemos notar es que en la última parte del pasaje se ve el futuro de Pedro. Pedro dice acá en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Es decir, estos pasajes nos muestran que Jesús le está diciendo, mira, antes tú hacías lo que querías, pero va a llegar un momento que tú no vas a hacer lo que querías, sino vas a hacer lo que yo quiero. En otras palabras, va a llegar un momento que vas a ser leal, vas a ser fiel. Quizás en este momento no eres así, pero vas a llegar a eso. Y ese creo que es el punto, ¿no?, del tema que vamos tratando hoy. De que nosotros necesitamos aprender de nuestros errores. Necesitamos saber que en la caminata cristiana tenemos que aprender a lidiar con nuestros defectos. Los defectos que tenemos no deben ser motivos para apartarnos de Dios o para retirarnos de Él, sino más bien para aferrarnos más a Él, y Dios va a hacer obras grandes en nuestra vida. Me gustaría comentar algunas cosas basadas en esto, algunas aplicaciones en base a lo que ya comentamos, ¿no?, de estos dos pasajes.
La primera cosa que nosotros podemos aprender de todo lo que hemos hablado hasta hoy es la siguiente. No sigamos el camino de Judas, sigamos el camino de Pedro, ¿no? Judas, frente al error que cometió, se fue y se suicidó. Pedro, frente al error que cometió, ¿qué hizo? Se arrepintió y Dios lo restauró. Es decir, esa es la diferencia. Pedro fue restaurado y Judas no fue restaurado, no porque Dios lo negó la restauración, sino porque él no quiso, no vio esperanza ahí, no siguió eso. Eso una cosa que nosotros podemos aprender. Frente a los errores, no hay que alejarnos de Dios, sino seguir a Dios, ¿no? Segunda cosa, Pedro no se alejó de la iglesia, Pedro no se alejó del grupo, Pedro no se alejó de los otros discípulos y no se alejó de Dios, ¿no? Él siempre estuvo en el grupo. Una de las cosas que a veces puede pasar es cuando una persona abraza la fe y puede ser que en el camino tenga algún problema, alguna cosa, y abandone la iglesia, ¿no? Pero en Pedro vemos que no, Pedro no abandona el grupo, él sigue con el grupo, porque tranquilamente Pedro podría haber puesto esta excusa, ¿no? Qué vergüenza estar con el resto y yo lo negué, ¿no? ¿Con qué cara me van a ver? Pero no, Pedro siguió con el grupo. Entonces eso es muy importante, ¿no? Tercera cosa, Pedro reanudó su compromiso con Dios. Quizás en ese momento él se arrepintió y todo, y puede ser que por unos días, un tiempo, él no tuvo claro cómo era su situación. Pero llegó un momento en donde él fue confrontado directamente por Jesús y en ese momento él fue restaurado totalmente y él quedó claro con su situación, su realidad delante de Dios. Entonces, reanudemos nuestra comunión con Dios cuando nosotros cometemos algún error. No nos apartemos de Dios, sino tengamos paciencia y reanudemos nuestra comunión con Él. En cuarto lugar, Pedro se dejó usar por Dios. Pedro no permitió que sus errores lo aparten de Dios, sino que sus errores fueron motivos de aferrarse más a Dios, y más adelante Dios, a pesar de sus errores, lo usó. Y realmente Pedro fue un gran instrumento en las manos de Dios. Hay tantas obras que Dios hizo por medio de Pedro, como lo mencionamos al principio. Y toda esta lección que hemos meditado en esta noche nos hace ver de la persistencia que nosotros necesitamos tener en el camino de seguir a Dios. Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla eléctrica, él intentó más de 10.000 veces hacer la bombilla. Y él dijo, ¿no? Que bueno, en todas esas veces no le funcionó, ¿no? Y entonces él dijo que él había aprendido 10.000 veces de cómo no fue de funcionar la bombilla eléctrica, ¿no? Es decir, nunca Thomas Alva Edison vio que los 10.000 veces que intentó fue un fracaso, sino que lo vio como una forma de aprender de eso para seguir mejorando, hasta que llegó un momento que inventó la bombilla eléctrica. Imagínense si Pedro se hubiese desanimado y se hubiese apartado de Dios, no hubiese querido saber nada con Dios por todo lo que había hecho, se hubiese ido, se hubiese suicidado, ¿no? Toda su historia sería totalmente distinta. La historia de Pedro tiene mucho valor por la persistencia que él tuvo de seguir a Dios, y eso es algo que nosotros también debemos seguir. Yo creo que todos cometemos errores, no hay nadie que diga yo no cometo errores. Alguna persona que crea que no comete errores en realidad está cometiendo un error, ¿no? El no darse cuenta que es humano y que puede errar, ¿no? Entonces, basado en todo esto, nosotros podemos decir de que no hay que rendirnos en el camino de la vida cristiana. Va a haber pruebas, dificultades, sí, pero hay que seguir siempre adelante. Por más que de repente erremos y feo, Dios siempre nos da la esperanza y la oportunidad de seguir. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y las 7 se levanta. Que Dios nos pueda bendecir y que nos ayude a nunca desistir. Me gustaría hacer una oración para terminar. Querido Señor, te agradezco por este momento. Tú conoces, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, y tú sabes, Señor, de que no somos perfectos.
constantemente erramos. Pedro es solamente una vislumbre de lo que somos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no apartarnos de ti por nada del mundo. Que ningún error, defecto que tengamos nos aparte de ti, sino que más bien esos defectos sean el motivo por el cual aferrarnos más a ti. Y que a medida que va pasando el tiempo pueda suceder lo que sucedió con Pedro, Señor. Que vayamos dejando esas cosas malas y que vayamos cambiando más y más a semejanza tuya. Y que cuando tú vengas nos encuentres preparados. Te pido, Señor, que nos acompañes y bendigas de una manera especial a cada uno de los que está escuchando este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.